El sistema de salud en Colombia a partir de la Ley 100 está en cuidados intensivos. Ante la inminente crisis generada por dudosos manejos de los recursos públicos por parte de las EPS o empresas privadas en la prestación de servicios médicos y sus afiliados, el nuevo gobierno presenta ante el Congreso de la República un documento de reforma que ha sido duramente cuestionado y dilatado por parte de partidos y particulares, que tienen intereses económicos en lo que se puede denominar como el negocio de la salud. Termina por hundirse en el Congreso la reforma a la salud. Hay muchas preguntas que podemos formularnos al respecto, como ¿hoy queda en un limbo del que solo podría salvarse vía decreto? ¿Qué está pasando y por qué llegamos a este punto de crisis en el sistema de salud? No cambie de canal. Los detalles a continuación en Punto de Mira. Buenas tardes, muy buenos días, buen fin de semana, buen lunes, buen martes, buen miércoles. Sean todos ustedes bienvenidos al universo de Mateadcast. Si usted está caminando por la calle de su ciudad, por su conjunto residencial, por su barrio, por una avenida, va de camino de pronto a que lo vea el médico para que le recete un paracetamol o alguna otra cosa inútil, y siente que alguien lo observa, siente que alguien vigila sus pasos, usted tiene toda la razón. Usted está en el punto de mira. Muy bien, sean todos ustedes bienvenidos a esta nueva emisión de Punto de Mira después de la semana de receso, la Semana Santa, la semana de reflexión. Estamos aquí nuevamente al aire con un tema muy interesante porque al fin y al cabo pasó lo que venían vaticinando los grandes eruditos y los ideólogos y los adivinos de la política colombiana, que decían que en efecto la dichosa reforma a la Ley 100 de la salud en Colombia pues no iba a pasar, porque si pasaba tocaba los bolsillos de los grandes titanes de la política colombiana, de esos come hombres, come sueldos, en fin. Vamos a descubrir hoy con el señor Álvaro de Jesús Forero, quien viene resonante, razonante también, y más joven y más guapo aquí a estos micrófonos, para que hablemos un poco sobre esto de la Ley 100. Así que a partir de ese momento pues tenemos este tiempito para que podamos entender qué es lo que está pasando con la reforma de salud en un país como Colombia, con una ley de salud que es muy parecida pues a la ley que existe para prestar los servicios de salud en el resto del mundo. Es decir, todos los países tienen algo parecido a esta Ley 100. Álvaro, bienvenido. ¿Cómo está Lebu? ¿Cómo está usted? ¿Cómo viene la cosa? Nacho, bien, aquí en Colombia estrenando, ya lleva 2 semanas de posicionada la fiscal general de la Nación, la nueva fiscal general de la Nación, Sí. que ha sido coequipera con el ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, que hoy ministro de Defensa, Iván Velázquez, cuando se le metieron a la candela en Guatemala y hicieron de las suyas allá en una comisión que les ordenó la ONU, que algún día hablaremos de ese tema porque es bien interesante, y para que hicieran un barrido de la corrupción. Un expresidente fue a la cárcel y el presidente en ejercicio en ese momento ya lo tenían agarrado y resolvió en una salida de ellos del país no volverlos a dejar ingresar. Entonces, pero sin embargo hicieron un barrido muy interesante
en este país de esa semilla de la corrupción que es mundial. No vamos a decir que eso es un problema de Latinoamérica, es un problema de Colombia o es un problema de Argentina, no, es un problema del mundo entero. Pero de México para abajo ha sido muy recurrente porque los gobiernos se han constituido más como unos feudos o unas monarquías y el pueblo, que es el soberano, entonces somos los vasallos. Con la ley 100, o sea, antes de la ley 100, vamos a hablar un poquito sobre eso, existía en Colombia el Seguro Social, Instituto Nacional de Seguros Social. Eh, ¿Cómo operaba esto en ese entonces? Los que podían ser afiliados al Seguro Social eran trabajadores de empresas, o sea, era de empresas que tuvieran una formalización, ¿no? Entonces no había la más mínima posibilidad de que un independiente se afiliara. Entonces cualquier otro ciudadano que no fuera un empleado particular o público no tenía acceso al seguro social. Eso se convirtió en un nido de ratas, para ser más explícito. La corrupción campeaba por todas partes, el servicio era pésimo. O sea, estamos hablando de los afiliados. Sí. El servicio de los afiliados era pésimo. El conseguir una consulta médica era una cosa terrible. Para medicina en general, porque ni siquiera hablar de los especialistas era. No, exactamente, medicina en general. Entonces, uno digamos, de los clásicos errores que han cometido estos gobiernos es que en lugar de depurar las instituciones públicas, a raíz del avance del neoliberalismo en estos países, comenzaron a privatizar. Entonces, cuando un problema es grande y la sociedad está cansada de ese problema, de la tramitología, de todas estas cosas, entonces vienen los salvadores. Vamos a acabar con el seguro social porque presta un mal servicio, en vez de decir vamos a depurar el seguro social y vamos a meter presos a los corruptos. Entonces vamos a acabarlo y lo vamos a convertirlo en entregárselo a los particulares para que haya una administración decente. Eso pasó con todas las entidades públicas en Colombia, de empresas públicas que vendieron a particulares, con el fin de dar por terminada la tramitología. Para que me entiendan quienes no son de este país o son muy jóvenes y no recuerdan estas cosas, la tramitología, ¿qué era? Obstáculos que le ponían al ciudadano en todas las entidades públicas para poder realizar un trámite, el que fuera, desde las notarías para arriba. Entonces, ¿qué sucedía con eso? Se convirtieron en fortines políticos, ¿no? Para pagar favores políticos, de apoyos políticos y para entregarle esas entidades a sus amigos de turno, del turno político. Colombia era un país, digo yo, era un país bipartidista, Partido Liberal y Partido Conservador. Partido Liberal, la izquierda, el progresismo, y Partido Conservador, la derecha, el tradicionalismo, el ultraconservatismo. Viene la guerra política que hemos hablado en algunas otras ocasiones durante los años, finales de los años 30, la guerra cruda política, porque la guerra política no para desde la independencia, pero la cruda, ¿no? La que se conoce, la que ha dado tanto de qué hablar, la contemporánea, arranca a finales de los años 30, después del gobierno de Alfonso López Pumarejo, con el propósito de impedir la reforma agraria. ¿Qué era la reforma agraria? Lo que hoy en día se está haciendo, restitución de tierras. Y se genera en ese entonces una batalla campal entre liberales y conservadores a nivel del pueblo, porque es que el pueblo es, ¿no? Ellos desde los clubes sociales pactan compadrazgos ¿no? Y se dan abracitos y toman whisky y comen caviar y todo lo importado, pero ante el pueblo aparecen como enemigos.
Esto les ha servido a ellos siempre para vender el discurso y los apoyos a base del miedo, porque no hay cosa más eficaz para empoderarse un partido político o una línea ideológica política que el miedo, porque ellos mismos se encargan de generar ese miedo en la población y luego le venden la salvación. O sea, nosotros vamos a salvarlos de esto que está pasando. Cuando se recrudeció esa guerra política, después de la caída del general de Gurropín, del general Gustavo Rojas Pinilla, algún día hablaremos sobre qué pasó con este señor, por qué lo tumbaron y toda esa cosa, cómo llegó al poder y cómo lo tumbaron después. Ahí empiezan, surge lo que se llamó el Frente Nacional, que también hemos hablado en otras ocasiones, que era repartirse la marrana, el poder, 4 años liberales, 4 años conservadores durante 16 años. En esos 16 años, cuando cambiaba un gobierno por otro, o sea, a las elecciones de turno, si le tocaba a los liberales, no se podían presentar conservadores, sí, solamente liberales. Y cuando se presentaban los conservadores, igualmente. Pero los empleados públicos, que es a donde vamos, cambiaban inmediatamente de conservadores a liberales. Y era una carrera, una partida, como la partida de un hipódromo, en que ustedes miren a ver cuánta plata se van a ganar en 4 años y todo el mundo ganaba en las entidades públicas desde el portero. A ver cuánta plata se robaban, pues. Exacto, ¿no? Sí. Entonces, ¿para qué servía? O sea, ¿cuál era la utilidad, la forma de poder ganarse ese dinero de ellos? Poniéndole talanqueras, o sea, obstáculos a los usuarios para cualquier trámite. Eso fue lo que se llamó la tramitología. Entonces usted llegaba con el documentico que decía, entonces llegaba donde el portero, una fila lateral de gente, ¿no? Y le decía, es que mire, que es que yo necesito, es que me está haciendo falta una firma. Ah, no, me disculpa mi señora o mi señor, es que eso está muy complicado, mire usted la fila que hay ahí atrás y la gente, y entonces, no, pero es que yo necesito que usted ¿por qué no me colabora? ¿No? Y ese me colabora era que usted tenía que pasarle desde el portero, oiga, al portero un billetico. Yo lo digo porque yo lo vi hacer a mi mamá, cuando yo le acompañaba a esas cosas, a las notarías o esas vainas. Sí. Le pasaban lo que llamaban un extra, ¿no? Un extra, para ponerle otro nombre, al portero. Entonces el portero le decía, hágase aquí para un ladito, mi señora, y espere un momentico y ya miramos a ver cómo es. Entonces dejaba entrar 3 o 4, los que estaban así como observando muy de cerca, y luego, ¡flim!, la metía. Una vez que estaba dentro de la institución, entonces había que ir aquí, allá, allá, y en todas las ventanillas, para que cada uno diera un visto bueno, un chulito, alguna cosa, que eso era todo ese proceso de trámites, y en todas ellas había que dar un extra. Eso ya era una institución. Yo trabajé con un importador nacionalizando mercancía en puertos de Colombia, una entidad estatal en Buenaventura. Y era así. Uno llegaba a radicar los papeles a la entrada del puerto para que le dejaran ingresar el camión para cargar, o el carro para cargar. Y usted no podía pasar los papeles así nomás. Usted tenía que meter un billetico de 20 entre los papeles, ¿no? Y él cogía, le recibía uno de los papeles para radicarlos en la portería y abría así y tiraba el billete al piso. ¿Ya? Y entonces los sellos y lo enturnaban a uno, ¿no? Y si uno quería, porque el carro de uno era pequeño, no era una tractomula, y uno no quería hacer la fila de las tractomulas y esperar a que entrara todo eso, ¿no? Entonces ya no era un billetico de 20, sino eran 2 billeticos de 20. Y así, sucesivamente. Ya dentro del puerto tenía uno que tener un fajo de sencilla, de billeticos de baja denominación, sí, porque nadie se movía sin un billete. Nadie se movía sin un billete. Entonces, claro, esa gente, aparte de que ganaba muy buenos sueldos en puertos de Colombia, se ponían unos extra sueldos. Ellos cobraban el sueldo por vergüenza, porque lo que se ganaban diariamente en todas esa tramitología, en esos extras, era 3 veces el sueldo que les pagaban. Eso fue cansando a la gente.
Eso pasaba con servicios públicos, con salud, con todo. Entonces vienen los salvadores del neoliberalismo y dicen, bueno, vamos a darle al traste, digamos en el caso de la salud, con toda esta corrupción que hay en el régimen de salud y vamos a montar lo que se llamó la Ley 100, que fue una propuesta de Uribe siendo senador de la República, y fue César Gaviria, en el gobierno de César Gaviria, en que se crearon las EPS. ¿Qué son? ¿Qué significa EPS? Empresas prestadoras de servicios. Y las IPS son las instituciones que prestan el servicio. O sea, me explico, la EPS es como decir, no es propiamente la aseguradora, pero hace las veces como de una aseguradora, más bien es un intermediario que tiene muchas funciones hoy en día, por eso es que, por eso es que están tan alarmados y no quieren dejar pasar la reforma. Y las IPS, ellos son los que recaudan los dineros de los afiliados que contribuyen, porque es el régimen contributivo y el régimen subsidiado. El régimen contributivo es que usted paga mensualmente un dinero para que le presten el servicio. Y realmente es poco. En este momento está en 156,000 pesos, algo así parecido. Eso sube cada año con los índices de inflación. Pero calcule usted por la cantidad de usuarios. Entonces, inicialmente, cuando se crean esas EPS, van a manejar los recursos públicos ellos directamente. O sea, el fondo del gobierno, que se llamó desde entonces ARES, le gira a las EPS los dineros de los fondos públicos, o sea, del Estado, para que le preste servicio tanto a los subsidiados como a los contributivos. El subsidiado no paga nada. Pero eso no comenzó de la noche a la mañana, aparecieron las EPS y el sistema estaba armado y organizado. No, eso comenzó caminando y depurándose y mejorando unas cosas y otras. O sea, realmente no se puede satanizar el sistema, pero lo convirtieron en ineficaz al politizar el sistema. Entonces, ¿quiénes eran los que iban a montar las EPS? Las IPS son los hospitales, las clínicas privadas, los centros de salud, los consultorios médicos, odontológicos, todos estos. Pero ¿quiénes iban a montar las EPS, que eran las que se iban a encargar de manejar el dinero? O sea, de ser los intermediarios. Captar los afiliados, captar los dineros del Estado y captar los dineros de los contribuyentes y administrarlos. O sea, pagarle a los hospitales y cubrir sus gastos de funcionamiento. Hospitales, droguerías, todo esto. Entonces, ellos cuando arrancan las EPS, arrancan más o menos unas 200 EPS. Estamos hablando a nivel nacional. Tanto las centrales en Bogotá y en las grandes ciudades, como en las regiones. ¿Quiénes montaron las EPS? Médicos, personal de la salud, instituciones de la salud, no, políticos. Y cuando eso se vuelve político, entonces empieza la fiesta. De esas EPS, a través del tiempo, con un servicio que, bueno, la gente ya decía, bueno, entonces ya nos afiliamos y nos están prestando un servicio, entonces la idea inicial era la fantasía, ¿no? La panacea. Se van a acabar la tramitología, se van a acabar las colas, ya no van los pacientes. No, claro, empezó el paseo de la muerte, de hospital en hospital, las filas enormes para lograr que la EPS le diera una consulta. Si era general, pues era mucho más fácil, pero si era un especialista, eso tenía que ir a junta de médicos a ver si sí o si no. Empezaron los problemas con los pacientes de alto costo, o sea, de alto costo son de enfermedades graves, como el cáncer y otros, cardíacas y estas cosas, porque por los costos mismos, estamos hablando, lo dice, de ese tipo de pacientes, de los que generan en atención y en medicinas y en procedimientos quirúrgicos y de todo. Y también viene encima de eso el problema de los medicamentos
cuáles medicamentos están en el POS, o sea, dentro del régimen para que les sean suministrados a los pacientes y cuáles no. Entonces comienza un desorden y una cosa, una falta de atención y una cantidad de problemas, y encima de eso viene caminando la corrupción, lo que venían haciendo estos señores con los dineros públicos y los dineros de los contribuyentes, porque la EPS no tiene dinero, la EPS administra dinero. O sea, y el paciente cree, ¿no? A ver, otra cosa, intermedio. Pasamos de ser pacientes y nos convertimos en clientes. Claro. O sea, el comercio con la salud. Ya no era el paciente, sino el cliente. Usted es un cliente nuestro. ¿Así? Bueno. Entonces, comenzó la fiesta. De esas 200 EPS iniciales, cuando vienen pasando los años, porque de Gaviria aquí hay una buena cantidad de años, más, estamos hablando de unos 30 años atrás, comienzan a quebrarse. Las que se quebraban y las que se quebraron hasta ahora, nunca hubo sobre ellas por parte de la Contraloría o de la Procuraduría o de ningún ente, fiscalía, la que sea, que los haya investigado por qué razón, hacerles una auditoría para saber cuál fue la razón por la que se quebraron y a dónde fueron a parar los dineros que les fueron confiados. Eso se desapareció. Desaparecieron y se desapareció el dinero. Y así venía sucediendo. ¿Qué pasa? Comienza un proceso de mayor depuración de las mismas EPS con el fin de que de abarcar una mayor cobertura de ciudadanos que estuvieran afiliados a todas estas. Entonces ya existían, ya fueron quedando menos, ¿no? En cantidad, y se fue depurando. Hoy en día prácticamente hay unas 10 o 12 EPS, unas 12 creo, de las cuales funcionales no son sino 6, y de las 6 que son funcionales están en una situación bastante difícil. Entonces comenzaron a utilizar esos dineros para comprar propiedades en el exterior, para carros lujosos, para viajes, ¿no? Para sueldos jugosos, para construir clínicas y centros de salud de su propiedad. Entonces estamos hablando de EPS prestantes en Colombia, que en este momento serán por ahí unas 4. Pero entonces ya no era solamente EPS, sino también era IPS. Se comenzaron a convertir en IPS, ¿ya? Pero sin dejar de ser EPS. Claro, pero es que mire cómo está el negocio de bonito ahí. Hacen las inversiones en todos sus centros clínicos con el dinero del Estado y de los contribuyentes, ¿no? Cuando el dinero del Estado y de los contribuyentes es para la salud de los contribuyentes y la salud de los que no pueden contribuir por su situación económica, que es lo que llamamos los subsidiados. Y comienza la fiesta del dinero, y gaste plata y distráigala en una cosa, pagando campañas políticas. Es tan descarado un senador de un partido de estos de la oposición de renombre aquí en Colombia, que sale diciendo en estos días que eso no es ilegal que una empresa le haya financiado la campaña. 130 millones de pesos le pusieron a la campaña de él. ¿Dinero de quién? ¿De la EPS? No, de la salud. ¿Por qué y para qué? Para impedir la reforma a la salud. O sea, tener sus fichas claves en el Congreso, con sus campañas pagadas por las prestadoras de salud, que no, él dice, pero es que eso es legal, una empresa puede financiar, es una empresa legal que está financiando una campaña política. Pero ¿quién dijo? Y ahí es donde se les va a ir les va a subir el agua al cuello, porque ¿quién dijo que los dineros públicos de la salud son para financiar campañas? ¿Ya? Pero aquí se hizo así y todo el mundo aplaudiendo y contento, ¿no? Pero esos están puestos ahí y ellos fueron los protagonistas del hundimiento de la reforma a la salud, que más adelantico hablamos qué tan hundida está. Bueno, más adelante se abren ellos para tratar de tener una mayor cobertura. Se abren a que los trabajadores independientes, a que las pequeñas pymes o las pequeñas empresas y comerciantes pudieran afiliar sus trabajadores. Yo lo digo porque yo pasé por ahí, en ese tiempo yo tenía un comercio.
tenía trabajadores. Entonces uno, uy, qué bueno, ¿no? Poder uno afiliar el trabajador porque los trabajadores tienen riesgos y tienen necesidades. En eso también de la mano surgieron los fondos de pensión, pero ese es otro tema. Pero los patrones, nosotros como patrones, no podíamos afiliarnos nosotros, ¿ya? Entonces, después se abren nuevamente un poco más y dicen, bueno, sí, los trabajadores independientes, o sea, los dueños de las empresas y de los negocios y del comercio, etcétera, se pueden afiliar como independientes, pagando una cotización de independientes de acuerdo a sus ingresos, ¿ya? Porque es lo mismo que de acuerdo al salario. La cotización más baja la paga el que tiene un salario mínimo y de ahí para arriba comienza a subir la cotización mensual de acuerdo al nivel salarial que tenga el trabajador o de acuerdo a los ingresos que tenga el, el, el independiente, o sea, el patrono, el empresario. Bueno, todo eso comienza a traer beneficios. Yo no me puedo quejar, digamos, del sistema y satanizarlo del todo, no, porque es bien sabido para los que me conocen a través de este medio que yo pasé yo soy paciente de alto costo, Sí, pasé pero por es un como la cáncer de excepción a la médula. regla, ¿no? Es No, decir, no, 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 a muchos les ha pasado, pero a otros no. Yo corrí con toda la suerte del mundo y la más loca, porque a mí me tuvieron que aplicar una quimioterapia que costaba una cantidad de plata cada ciclo de 4 aplicaciones. Era más o menos unos 12 millones de pesos. Y me hicieron un trasplante de médula, que es un proceso científico que para ese entonces, el año 2008, costó más de 130 millones de pesos. Todo eso lo pagó la EPS, yo no pagué sino los copagos, nada claro, más. no, por eso digo que es como la excepción a la regla porque desafortunadamente, pues qué bueno que fuiste afortunado, pero la verdad es que la mayoría tienen que pasar por un montón de cosas y no pueden Claro, acceder a eso, ¿no? exacto. Entonces los servicios de salud eran perfectamente restringidos y eran, digamos, a la venia de la prestadora de servicios hasta que en el año 91 surge la Constitución del 91 y surge la figura de la tutela, que significa usted presentar, es como un derecho de petición, pero es mucho más fuerte, va directamente a un juez. Eh, eh, Obviamente sabiéndola redactar y toda esta cosa, usted presenta es una petición ante la justicia para que le presten un servicio que le están negando. Tienen que estárselo negando, si no, no puede presentar la tutela. ¿Ya? Que definitivamente le están negando y usted tiene la urgencia y una tutela la fallan súper rápido y tiene un cumplimiento de 3 días o pena de prisión para el que la niegue. En ese caso, digamos, el dueño de la EPS. Prisión no, eso no es la van a meter 10 años de cárcel, no, no es eso. Lo meten preso unos días, no me acuerdo cuántos, pero lo meten. Entonces y encima eso lo obligan a prestar el servicio. Entonces, todo esto favoreció a que la gente comenzara a usar ese mecanismo de la tutela para poder llegar a los servicios de salud antes de que el paciente se muera. Porque en Colombia no hay un sistema preventivo de salud, sino un sistema curativo de salud. Entonces, cuando usted tiene una enfermedad como el cáncer, por ejemplo, en el caso que yo tuve, a mí me detectaron el cáncer en enero del 2008 y tenía que comenzar un proceso. El proceso era las citas médicas, especialistas, los medicamentos. Yo tuve una suerte loca porque la quimioterapia que me pusieron a mí era una quimioterapia que todavía estaba en experimentación y tenía no estaba dentro del POS. O sea, no estaba dentro de las quimioterapias que tenían para distribuirle a los pacientes. Entonces eso tenía que entrar a una junta médica. Y a mí el doctor me dijo Álvaro, por la situación suya, por el estado de su médula ósea, por esto, esta es la medicina, está en experimentación todavía, pero sabemos que es la que le sirve a usted. Se le mide, le dije, pues doctor, ¿qué le vamos a hacer? Yo, si esto lo pudiera arreglar con una calculadora, ya lo había hecho. Pero no puedo, pues estoy en las manos de usted, diga a ver. Entonces me dijo, listo,
yo se la voy a formular de carácter urgente y entre esas le puso una frasecita que decía que algo así como mortal, o sea que si no me aplicaban esa medicina yo me moría. Ya pasaba para el otro lado, sí. Exacto. Entonces tenía ese carácter, entonces me dijo, vas y la presentas en la EPS a ver qué te dicen. Si te lo niegan, entonces entramos por la tutela. La presenté y me la aceptaron. Cuando el proceso de conversaciones y de solicitudes a la EPS para el trasplante de médula en la Fundación Valle de Lili, que es una clínica científica que es muy costosa. Yo estuve a punto de presentar la tutela, sino que no pude erradicarla, porque es que a mí tenían que aplicarme 3 ciclos de quimioterapia con descanso de un mes, cada ciclo duraba un mes, y con descanso de un mes entre un ciclo y el otro, y luego el trasplante tenía que ser inmediato, porque la quimioterapia lo que hacía era detener el proceso del avance del cáncer en la médula ósea y la destrucción de los huesos, porque eso comienza a destruir los huesos, y luego tenía inmediatamente que pasar al proceso del trasplante y la EPS comenzó a demorarse, que me les tocó ordenarme un ciclo más de quimioterapia, o sea, un cuarto ciclo. A mí ya me tenía eso muy nervioso, ya afanado, porque entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, cuando yo voy a meter la acción de tutela, estábamos en pleno paro judicial. Y a los días, en pleno paro judicial, me llega una notificación, un correo, en que me decía que podía pasar por mis documentos, que ya estaban todos listos para mi trasplante. Ah, Eso es una suerte loca. no, pues sí, la Sí, mano de Dios, ¿no? O sea, exactamente. mm. Entonces, estas cosas que me pasaron a mí con tan buena disposición, digamos, en que haya podido lograr todo esto sin meterme en unos procesos judiciales y abogados y todas estas cosas para poder lograr mi atención, que sí le toca a mucha gente, le ha tocado y le sigue tocando. Entonces, hubiera podido eso terminar en algo peor, digamos, en la muerte mía, ¿ya? Porque el cáncer de médula es un cáncer agresivo, incurable, inmortal. Y de eso hace 15 años. A mí me pusieron 5 años, ya llevo 15. Bueno, entonces, por ejemplo, mi esposa cuando necesitaba yo un primer examen para ir a la especialista, me lo negaron. Yo estaba en Cali y me lo negaron y mi esposa se le paró en las pestañas a la doctora que lo estaba negando y le dijo, es que yo no soy una campesina de las que ustedes están acostumbrados a tratar como se les da la gana, yo sí la pongo a usted envuelta. Mi esposo viene viajando y necesita ese examen. Y yo después fui donde esa doctora y le mostré y le dije, vea, mieloma múltiple, y usted me quería negar una simple radiografía, perdón, no era un examen, sino una radiografía, de cadera, que en esa radiografía fue que salió digamos, el primer indicio del mieloma, de la enfermedad. ¿Por qué? Porque se veían los huesos roñidos, comidos, los de la cadera. Entonces, digamos, esto va a cuento de que lo estoy haciendo en mi propia persona, pero esto le sucede en unas condiciones infrahumanas a muchísima gente que no se paran las patas de atrás a exigir sus derechos, sino que es porque como son humildes y no saben cómo hacerlo y les parece que están ante una institución, no que están ante la institución que le tiene que prestar un servicio a usted por el que usted está pagando y el Estado también, entonces creen que son los dioses. El Estado es el dios, el político es el doctor, ¿no? Escasamente algunos son bachilleres, pero doctor. Entonces, todo esto viene redundando en una cantidad de cosas y lo que tenemos hoy en día, que es supremamente grave, es que están quebradas, las grandes EPS están quebradas. Entonces, ¿qué salen diciendo los señores políticos de la oposición? O sea, los interesados en los dineros. Por ejemplo, hay uno de ellos que ha sido expresidente y que es de las prestantes familias divinamente de Bogotá, ¿no?
que ha salido a hablar y a despotricar contra la reforma a la salud que presenta el presidente Petro, el actual presidente, pero lo que no cuenta el fulano es que su hermano tiene unas grandes contrataciones con las EPS. Entonces, ¿qué es lo que dice el gobierno? No más. Los hospitales públicos quebrados. Las instituciones médicas particulares, muchas de ellas también quebradas, y las públicas, digamos, menores, de centros de salud y estas cosas. Los médicos con un sueldo de miseria, ¿ya? Y encima de eso no les paga. ¿Por qué no les paga si el gobierno les está girando los recursos ellos? ¿Por qué no pagan? Porque están distrayendo la plata en otras cosas, los señores políticos dueños. Entonces, ¿qué dice el gobierno? Ustedes van a seguir como como administradores EPS, administradores de ese servicio de salud, van a mantener sus afiliados, pero los dineros que se le estaban destinando a ustedes, no quiere decir que el Estado no les vaya a dar dinero, no. Los dineros que estaban destinados para ustedes, para que los repartieran entre los prestadores del servicio, lo va a hacer de ahora en adelante, a partir de la reforma, directamente la ARES, el Estado. El Estado le va a pagar a la clínica, le va a pagar al médico, le va a pagar a todo el mundo. Ustedes ya no pagan más, porque está demostrado hasta la saciedad de que ustedes incumplen con esos pagos, dilatan los dineros. ¿Cómo le va a quitar usted un hueso carnudo de esos a estos señores políticos de 86 billones de pesos al año? O sea, ese es el presupuesto. ¿Sí alcanzas a calcular eso? Sí, claro. Eso es un bocado de cardenal, hermano. Esa vaina, ellos no se van a dejar quitar sin pelear ese bocado. Y es lo que están haciendo, peleando. Claro. Entonces Tremendo. le salen a decirle a la gente, no, es que nosotros estamos defendiendo el sistema de salud porque este gobierno progresista de izquierda quiere acabar con las CPS que han sido. Y el censo dice que el 98% de los colombianos están inscritos en el Censo Nacional de Salud. Sí, eso es cierto, pero el servicio no le llega a más del 40%. ¿Dónde están las regiones apartadas? Porque es que, hombre, los que tienen medicina prepagada van en coche. Usted solicitó una cita con un especialista con medicina prepagada y ¿cuánto tiempo se demoran en dársela? Nada. Y ellos son los que más lloran. Ay, es que van a acabar con el... No. O los del régimen contributivo, ¿no? Tampoco podemos llorar demasiado porque uno medianamente tiene un buen servicio. Pero los del subsidiado no tanto en las ciudades, sino en las regiones, y en regiones muy apartadas no les llega el servicio. Y no hay medicina preventiva para que el paciente no procurar antes, anticipársele a la enfermedad. No esperar a que se enferme y después esperar a que se muera para que no le cueste nada a la EPS el tratamiento del fulano ese, ¿no? Del cliente. ¿No? Esa es la única empresa que tiene clientes y que deja morir sus clientes. ¿Ya? Entonces, el grito que pusieron en el cielo fue ese. El gobierno, porque el gobierno fue fuerte en principio con ellos, y entonces se pusieron demasiado nerviosos y han puesto todos los obstáculos, que Petro ya va un año y medio más o menos de su gobierno y no ha podido pasar la reforma de la salud por el Congreso. ¿Por qué no la ha podido pasar por el Congreso? Porque el hombre es un demócrata y quiere hacerlo por las vías del Congreso. Porque él como presidente lo puede hacer por decreto. ¿Ya? Eso hizo Uribe. Uribe, cuando llegó a la presidencia en el 2002, él presentó una constituyente, quería hacer no constituyente, un referendo. Se lo presentó al pueblo con el apoyo con que llegó, porque el tipo llegó con un apoyo impresionante, con el discurso de la seguridad democrática cuando la guerrilla nos tenía hasta aquí, el país secuestrado. Así se lo entregó Pastrana, un país en guerra y secuestrado. No podía, salían a las carreteras y era mirando por las montañas a ver a qué hora le salían a uno de los muchachos a pintarle el carro o a secuestrarlo. Sí. Cualquiera de las dos, ¿no? A pedirle plata. Entonces, viene el Salvador, el Mesías Salvador, y nos ofrece la seguridad democrática, y él pensó
que el pueblo le iba a apoyar por esa misma acogida que tuvo su referendo. En el referendo incluía muchas cosas. Una de ellas era la unicameral, convertir el Congreso y la Cámara, que son dos cámaras, convertirla en una sola y achicarlo. El discurso es vamos a achicar el Estado para que el Estado no cueste tanto dinero. Entonces, claro, viniendo de los procesos de tramitología y de una cosa y de otra, uno decía, bueno, sí, no, definitivamente es bueno que haga esa vaina. Yo lo pensé, yo voté por él. Es bueno que achique el Estado. Primero, que le ponga un freno a estos madres de la guerrilla. Y segundo, que achique el Estado para que haya menos corrupción. ¿Qué necesidad hay de tantos senadores y representantes? ¿Qué cartera? Ganándose unos sueldos de los berracos. Pero ¿sabe qué era lo que finalmente quería el hombre? Convertirse en un dictador. Porque al achicar, y eso nos dimos cuenta después, al achicar el Congreso, o sea, al convertir las dos cámaras, que son cámaras de discusión, tiene que pasar aquí, tiene que pasar acá. Y al convertirlo en una sola ya no tiene sino una sola línea por donde meterse, y al achicarlo mete sus amigos. Y con sus amigos pasa las leyes y las reformas constitucionales que se le dé la gana para perpetuarse en el gobierno. Lo hizo con su primera reelección y no lo pudo hacer con la segunda, comprando los votos para ser reelegido. ¿Ya? Para la reforma constitucional que avalara la reelección en Colombia, que no era una figura que existiera en este país. Entonces, con todas esas bondades, el sistema de salud en Colombia tiene demasiados tropiezos y tiene demasiadas necesidades y debe ser depurado especialmente. Y es que mire, es que póngale cuidado a estas cosas, Nacho. Por ejemplo, a mí mire lo que han venido haciendo. A mí me prestan un servicio, por ejemplo, me sacan una uña de un pie porque está encarnada y esa uña, hacer ese proceso ambulatorio cuesta, por decir algo, no se mueven por menos de 100.000 pesos, ¿no? Ya. Sí. Lo mandan a usted a la institución de ellos, si usted está afiliado a una de esas que tienen sus propias instituciones, y ellos le prestan el servicio, a usted le solucionan el problema de su uña, y usted se va contento, pero ellos al gobierno, al Ares, en el recobro, el Fogafín también, no le cobran 100.000, sino le cobran 300.000 por ese servicio. Esto es por decir algo, son cifras, ¿no? Entonces, no solamente le cobran eso, sino que se pagan ellos rapidito, pero a los hospitales públicos no. Y hay una sinvergüenza en este país, que es política, que maneja en una región el sistema de salud a su antojo, y dicho por un abogado de ella misma, se van a las entidades públicas de salud que no les han pagado, y el abogado le propone a la entidad que él le soluciona rápido para que le salga la plata, pero que hay una comisión que tienen que pagar. Y esa comisión, sí, y esa comisión, entonces sí, la entidad pública, con tal de recuperar el dinero, porque necesita seguir funcionando, pagar los médicos, pagar las enfermeras, pagar todos los costos. Entonces, admite pagar ese extra, ¿no? Para decirlo de una forma muy elegante, ese extra. Y ese extra se lo reparte con la política. Negocio bueno, ¿no? Se lo quieren dejar quitar. Y es una de las mayores opositoras. ¿Y la plata de dónde está saliendo hasta ahí? Del Estado y de los contribuyentes. ¿Ya? Entonces, volvemos a decir, el dinero del Estado, para que entienda la gente, los colombianos, los que me están escuchando, no es del Estado, es del pueblo. La chequera que maneja el Estado, desde el primer peso hasta el último, es dinero público. Cuando se dice dinero público, quiere decir que pertenece al público. ¿Y quién es el público? El pueblo. Ellos solamente son administradores de esos dineros que le pertenecen al pueblo, no son los dueños del dinero. Y el pueblo no tiene por qué arrodillarse a pedirles un favor. Encima de que los nombra, ¿no? Los elige, ya sea porque le compraron el voto, por lo que sea, los elige, admite que ellos mismos se paguen unos sueldos jugosos, 46 millones mensuales un congresista, cuando un obrero se gana apenas 1.500.000.
Sí, sí, y quién absurdo. trabaja más. Es absurdo. Le entregan algo así como 70 millones de pesos mensuales para que tenga un equipo de trabajo porque llega un ignorante como un negrito que hay por ahí, no por ser negrito. El embajador de Colombia en Estados Unidos es de raza negra y es un señor de quitarse el sombrero. Sino este es un ignorante patán, que no se sabe si es negro o es indígena, porque se ha presentado por todas, ha hecho todas las maromas para llegar allá, encima de eso es un YouTube. Imagínense, ¿no? Qué personaje. Que no tiene idea de nada, y un soquete de esos se está ganando 46 millones de pesos de los colombianos. Claro, él para poder presentar un proyecto de ley, él no lo discurre. Para eso tiene esos 70 millones que le dan, creo que ese es el presupuesto. Le sirve para contratar un economista, para contratar un abogado, un constitucionalista, gente que piense por él. ¿Por qué no contratar más bien a esos en el Congreso? No a estos ineptos, pero son los representantes. Y encima de eso le descubrieron en estos días y lo tienen empapelado, que le estaba cobrando a los trabajadores de su UTL, o sea, a los que le corresponden a él, contratar a él una comisión sobre su salario. Entonces, cosas de ese tamaño son las que hay que ponerle coto y freno, pero estos señores no van a soltar el hueso carnudo, porque sí, venga, ya, a partir de mañana. No, no, no. Pero Eso es que da ni para no lo todos ese soñemos. hueso. Pues claro, ¿sí? Entonces, no le pagan a los hospitales, no le pagan los médicos, se ganan un sueldo de miseria. Están en las EPS en manos de políticos y de ricos, muy ricos, que tienen unas grandes contrataciones no con insumos, con farmacéuticas, con todo lo que usted quiera, porque esos son negocios de negocios de negocios y de plata. Reinvierten, toman los dineros de la salud y ahorita hay un problema el berraco que al fin cambiamos de fiscal. Gracias a Dios. Esta señora Camargo es. Y ya les va a abrir un proceso a funcionarios de unas EPS prestantes aquí porque no se sabe dónde están 9 billones de pesos. Por ejemplo, eso es una suma chiquitica junto a todo lo que se han robado. Pero es que alguien tiene que responder por esos dineros, que vuelvo y digo, no les pertenecen a ellos. Entonces, el asunto este de la salud no es si Petro es de izquierda o es de derecha, o si es Petro o no es Petro, o si es Pepito o Pepita. No, el asunto es que la salud en Colombia está en cuidados intensivos. Y ellos mismos se están quebrando sin que el gobierno los empuje. Ellos mismos. Pero entonces este ya dijo el presidente, listo, no, hundieron la reforma de la salud. Perfecto. Entonces por decreto le vamos a pagar nosotros a la institución. Ya. O sea, lo puede hacer por decreto. Entonces vendrá a pelear las demandas y vendrá a pelear la Corte Constitucional y vendrá a suceder a esto y lo otro y mientras una cosa y otra, veremos a ver qué pasa. Pero ese es el sentido de esto, ¿no? A las EPS, ustedes tienen sus clínicas, son también prestadores de servicios, sigan manejando sus clínicas, pero no van a manejar el dinero que se le paga a los prestadores de servicios. El gobierno le va a pagar a sus clínicas. Y vamos a establecer tarifas, eso fue otra cosa que no les gustó. Una enfermera calificada en tales y tales y tales aptitudes debe ganar tanto en Bogotá, en Medellín, en Cartagena, en Leticia, en Pasto, en cualquier lugar del país. Un médico especialista en el dedo gordo del pie debe ganar exactamente igual en cualquier lugar del país. Un procedimiento para sacarle la uña encarnada vale 100,000 pesos en Bogotá, en Medellín, en Cali, en Cúcuta, en donde sea. Ese es el precio porque el gobierno va a pagar sobre tarifas establecidas, no sobre lo que ustedes quieran ni se les dé la gana, para hacer los recobros de la manera más corrompida que han podido hacer. Entonces dígame usted, Nacho, que no lo he dejado hablar. No, es que está demasiado enredado y confuso todo. La plata, el dinero sale
del gobierno y de los contribuyentes, y las dos cosas pasan por la EPS, y además de eso la EPS con ese mismo dinero se paga a sí misma. Entonces, Bueno, es muy loco ese es un todo. negocio muy bonito. ¿Sí? Sí, es muy loco. Écheme la plata en este bolsillo y esta otra en este otro bolsillo que yo miro a ver qué Y hago. luego yo los voy cambiando de bolsillo y listo. Entonces Exacto, es muy... Es muy loco, muy loco, muy loco el tema. exacto. Entonces, en sí el sistema como tal no se puede satanizar porque no es malo. Lo que hay es que depurarlo. Los que dicen es que hay que construir sobre lo construido porque no podemos, no, sí, claro, obviamente el gobierno va a decir borrón y cuenta nada y empezamos a armar un sistema de salud porque nos tardamos otros 30 años en convertirlo en eficaz. A esta reforma que pretenden presentar, que pretenden que se apruebe, le tienen que venir a través de los años otras reformas para ir depurando fallos, el fallo humano, digamos, en la presentación y en la generación de las mismas leyes y decretos. Es normal, ¿no? Las cosas no salen así, brotan de la tierra como una mata. Y si son de la tierra como una mata, tiene uno que esperar hasta que dé fruto, ¿ya? Y abonarla y hacer una cantidad de cosas. Entonces, pero sí tiene que haber un giro para que ese censo del que se ufanan de tener, porque es que aquí salió un expresidente a decir que nosotros, el ponente, ¿no? Que nosotros tenemos el mejor sistema de salud de Sudamérica. Miente, porque a él, con todos los millones y millones que tiene, nunca le ha tocado ir a una EPS a que le den una cita con un especialista para que le saquen la uña encarnada del dedo gordo. Es que va. Usted se imagina, es que son cosas que se caen de su peso, Nacho. Usted se imagina que se hagan reuniones en la casa de los jeques de los partidos políticos en meses pasados, ¿no? Y muestran las fotos en los periódicos de ellos. Se reunieron en la casa del doctor César Gaviria y muestran los personajes, un apartamento o una casa, una cosa impresionantemente lujosa y grande, entonces una sala con unos sillones súper cómodos, ¿no? Y todo lo que usted quiera, gordos de esos llenos de billetes que han vivido del erario público toda la berraca vida, hablando sobre la prestación de un servicio de salud a un campesino en una región apartada que ni conocen, ni saben quién es, ni saben de su situación, sí, ni sus sufrimientos. Sí. Y estos hijos de madres nunca han sufrido, ni ellos, ni sus hijos, ni ninguno. Bueno, capaz sí, ¿no? Pero no en la magnitud de este tipo de situaciones que estás comentando, ¿no? Pero así es. Si me entiendes, no, eso no es un chiste, así es. Y salen enfadándose que ellos están pensando en los colombianos. ¿Cuándo han pensado en nosotros? Si el pueblo es su, no se le dice lacayo, sino hay otro nombre que es más bajito, de lacayo, puede ser. Ni siquiera siervos. Porque al menos el siervo, el amo lo sostenía, lo mantenía y lo tenía bien, para que le sirviera. Sí. Nosotros somos menos que siervos. Sí, se ríen del pueblo. ¿Usted cree que no se mueren de la risa de verlo pendejos ¿cómo fue que pararon entonces la reforma en la oposición? ¿Cómo la paró en el Congreso? ¿Cómo? Pues en votaciones. En votación. Debates interminables que llevan casi 2 años. ¿Y la principal razón por la cual no dejan que se ejecute la reforma dentro de esos debates, cuál es? Que ellos quieren seguir manejando los dineros. Pero sí, claro, pero ¿cuál es la razón al público? Al público le dicen es que el gobierno ese izquierdista de ese exguerrillero, ¿no? Esa cosa quiere acabar con las EPS, acabar con el sistema de salud y ustedes se van a quedar sin salud. Y la gente cree. Ya les cree menos. Pero todavía cree. Pero ¿cómo se van a quedar sin salud? O sea, no se pueden quedar sin salud. Entonces. Es más, en estos días ordena, el gobierno, el Ministerio de Salud, ordena la intervención de 2 de las más grandes EPS en Colombia, los más poderosos.
Y ahí mismo salieron los medios de comunicación a decir que se iban a acabar las EPS. Y me llama una hermana mía que está en una de esas y me dice, ay, creo que nos vamos a quedar sin médico. La intervención es porque hay una cantidad de huecos fiscales en esas EPS que hay que investigarlos al fin, que haya una investigación y ahí está metida la fiscalía, la nueva fiscalía. Entonces, ¿cómo va a ser posible que no? Entonces, no, dejemos las cosas así, no digan nada para que no pase nada, ¿no? Qué horror. No. Pero ¿qué dijo también el gobierno? Dejó que se arrancaran las mechas y salieran a decir, perdón, todo lo que se les antojaba por sus medios de comunicación y después dijo, nosotros vamos a, junto con la intervención, no vamos a financiar esas EPS para que puedan, o sea, por un lado el gobierno las va a financiar para que puedan cubrir ese hueco fiscal que tienen y por el otro lado las va a investigar para que paguen quienes se robaron la plata. ¿Usted cree que eso les gusta? Pero eso no se lo dicen al público. Esta información que yo le estoy dando a usted viene a través de los medios alternativos de comunicación. Eso no, usted no lo va a escuchar en los noticieros tradicionales, o sea, en los de las grandes capitales. No lo dicen. Ellos lo que dicen es que el gobierno Petro quiere acabar con la salud en Colombia. Y los colombianos se van a quedar sin ese sistema tan adorado y tan amado por ellos de salud. Yo podría decir, ¿no? Que cómo van a hacer una cosa esa si a mí la EPS me prestó todos los servicios que yo necesité. Yo soy un afortunado. Pero es que yo no puedo pensar por el egoísmo mío, parándome frente a un espejo y no pensar en todos los que no han contado con la suerte con que yo conté. ¿Ya? Esa es la diferencia. Lo que yo le decía a una hermana mía, que ya tiene prepagada en esa EPS. Usted tiene medicina prepagada, ¿cuál es su problema? Pero usted no está pensando en los que no la tienen. No está pensando en lo que le afecta a usted, pero ¿y los demás? Y el problema que tenemos en la humanidad entera es centrarnos en nosotros mismos. Mientras a mí no me toquen que maten el vecino, no hay ningún problema, pero que no me toque a mí. ¿Mm? O que no le toque a uno de mi familia. ¿Ah? Cuando vivimos en sociedad y si toda la sociedad en general puede tener un avance. Mire, nos quejamos del narcotráfico, de la delincuencia común, nos quejamos de tantas cosas, de inseguridad, de todo esto en las ciudades, especialmente, también en los campos, pero especialmente en las ciudades, el atraco callejero, estas cosas. Y cuando viene un gobierno y dice, bueno, vamos a tratar de quitarle jóvenes que viven en los extramuros, en una situación de pobreza infrahumana, porque es que el niño que nació entre plumas y que viaja en la 4x4 por la carrera 15 en Bogotá, ¿no? Él no tiene ni la menor idea de lo que se vive en los extramuros de Ciudad Bolívar. Un muchacho igual a él. Y que se convierten en carne apetitosa para los grupos delincuenciales. Muchacho que no tiene ninguna oportunidad, que no tiene ningún estudio, que su mente está carcomida por una mala alimentación, por unos problemas de hogar muy grandes, por una cantidad de cosas que suceden sociales. Y viene un fulano y le dice, tenga un arma y vaya, consiga la plata como se le dé la gana, o venga, entre en este grupo que nosotros somos los comanches o los no sé qué, que se ponen estas bandas delincuenciales de nombres. Y entonces se van en contra de toda ley y encima de eso tienen alcahuetes dentro de las autoridades que les permiten también con un extra funcionar. Y viene este y dice, quitémosles, tratemos de arrancarle a esas bandas delincuenciales muchos jóvenes y evitar que otros que pueden caer ahí lleguen allí. ¿Cómo? Con oportunidades. Educación, por ejemplo. Pero después de la educación tiene que haber fuentes de trabajo para estos muchachos que están saliendo técnicos, porque esos muchachos no
Difícilmente no todos van a llegar a ser profesionales, pero por lo menos técnicos sí, en algún arte, que aprendan un oficio para trabajar. ¿Ya? Y dice, bueno, las instituciones públicas de educación no van a, en adelante no cobran matrícula. Qué delito tan grande. Eso es como cuando Jesucristo dijo, amados los unos a los otros, lo mataron porque el discurso del amor les resultó peligroso, subversivo. ¿Mm? Entonces, todas estas cosas, si la sociedad, y es lo que siempre digo, diciendo yo, y que me lo repitió un día una de mis hijas, el día que el rico entienda que si los pobres son menos, él va a ser más rico, entonces se va a preocupar porque la gente viva mejor, en lugar de contratar sistemas de seguridad para que esos pobres que están muriéndose de hambre, que no tienen ninguna posibilidad, venga a robarle lo que tienen o a causarle un daño peor. ¿Ya? No, los ricos no son un cáncer, los ricos son generadores de trabajo, generadores de industria, generadores de ideas. Se necesita la participación de ellos social, pero la participación social. No que hagan un cerco para ellos y los demás miren a ver cómo hacen que nosotros nos llenamos de policías para que no nos toquen. ¿No? Y contraten en escuadrones de la muerte para que acaben una buena cantidad de esos que son un estorbo en la sociedad. Hay cosas que hay que pensar, ¿no? Referente a todo esto. Colombia necesita urgentemente una reforma a la salud. Y lo digo yo, que puedo decir que tuve una suerte loca con el procedimiento que me hicieron. Pero hay muchísima gente que no, y en eso vuelvo y se lo repito para que lo entendamos. Hay muchísima gente que no tiene esas posibilidades y que está pasando por unos sufrimientos muy grandes a espaldas de los que no les interesa porque a ellos no los toca o no los ven o no saben ni siquiera que existen. O pregúntele usted a un niño lindo, bonito del norte de Bogotá, a ver si conoce los extramuros de Ciudad Bolívar. ¿Algún día ha pisado esos terrenos? Ahora, si es un político, sí, porque va a hacer campaña, pero después se olvida. ¿Ya? Entonces, sí es necesario que haya una reforma en las condiciones que favorezca al paciente, a los usuarios, que puedan establecerse campañas de médicos, por ejemplo, campañas como el médico a la casa en salud preventiva, para que le corran antes de la enfermedad, antes de convertirse en curativos, se conviertan primero en preventivos, de educación, de nutrición, de una cantidad de cosas que se necesitan para la gente, porque es que no son animales. ¿No? No son pollos para convertirse en freezer, en pollo frito. ¿No? Los crían en galpones que no les apagan la luz nunca para que no paren de comer y después los matan cuando están bien gordos y bien rápido los engordan y los convierten en pollo frito. Entonces, no, somos seres humanos, todos, con los mismos derechos, porque vota el rico y vota el pobre por los políticos. Y el que más vota es el pobre. Sí. Pero es el que menos importa. Bueno, ya para ir cerrando, finalizando, Álvaro, entonces una conclusión final sobre todo este tema y a ver cómo se retoma, cómo lo volvemos a ver, cuándo vuelve a sesionar el Congreso para ver si hay otra ahorita opción, lo que tienen ¿no? que hacer es, yo no sé, yo creo que el Estado va a volver a presentar la reforma a la salud. Ir a cambiar algún articulado, alguna cosa, es posible que la vuelva a presentar, por eso le digo por el carácter demócrata que tiene este hombre, no impositivo, o sencillamente hace como hizo Uribe cuando no le aprobaron su referendo, lo fue metiendo despacito por decreto. O cuando no le aprobaron, el estallido social que no le permitieron a Duque la reforma tributaria, después la fue haciendo despacito por decreto. ¿Sí me entiendes? De todas maneras se la fue clavando al pueblo. Pero entonces así usted no lo nota. Es sutil. Sí.
Pero la conclusión me gustaría que le diera usted a ver qué entendió de todo esto. No, yo quedé demasiado confundido con el tema, no entiendo cómo puede tener el presupuesto del gobierno, recabar el dinero del usuario y volver a pagarse con esos dos. Le entran esos dos presupuestos y vuelve y se paga con esos presupuestos. Ya hace lo que se le da la gana, ¿no? Y no tiene control. ¿Ah? No tiene control. Sí. Pero han hecho lo que se les da la gana, porque no tienen control. Sí. No los controla nadie. Y ahora que le dijeron, bueno, un momentico, pare aquí, le vamos a poner un control. ¡Ah! Entonces, como no dejaron hacer la reforma, entonces venga, empecemos. Y ya se cambió el fiscal de bolsillo de esta gente. Se fue, afortunadamente. Bien ido, él y su escudera. Entonces, la nueva fiscal que llegó está con los pantalones tan bien puestos que en 2 semanas de posesionada llamaron a juicio a Álvaro Uribe. Cuando tuvo todos estos años anteriores del gobierno Duque una fiscalía defendiéndolo, no acusándolo. Cójame ese trompo en la uña. O sea, sí van a suceder cosas. Yo no sé, Uribe puede ser inocente de todo esto, ¿no? Lo tendrá que resolver la ley. Pero tiene suficientes, digamos, causas para ser llamado a juicio. Que vaya a juicio y se defienda. ¿No? Listo. Si lo declaran inocente, perfecto. Si no, pues mira, tenga que asumir las consecuencias que tenga que asumir. Porque es que, ¿cuál es la razón de que hayan individuos intocables? ¿No? Pero entonces está funcionando. Vamos a ver si sigue funcionando la cosa. Volvemos otra vez al pensamiento de Bukele, ¿no? Sí, Bukele, a mí me da mucha risa cuando los ultra de aquí, es que nosotros necesitamos un gobierno como Bukele. Claro, donde llegara a Colombia verdaderamente un Bukele. No, pues que... Sino un Bukele, los primeros que iban a parar presos son ellos. Porque eso fue lo primero que hizo Bukele. Acaba con todo y eso. Con todo. Bukele, ¿qué fue lo primero que hizo? Depurar la policía, la justicia, la fiscalía, todo. Porque si él los hubiera metido por una puerta y los otros lo sacan por la otra. Sí, entonces, que no hablen tanta paja que un Bukele aquí los pondría a temblar a todos. Bueno, muy bien. Bueno, pues así llegamos al final. Seguiremos al tanto de qué es lo que pasa con toda esta locura y pues obviamente estaremos aquí al pendiente en punto de mira. Muchísimas gracias, Álvaro. Espérame un segundito, un minutico. Sí. Es que estuvimos hablando de la salud y no puedo pasar por alto. Bitácora. Ahí está, bitácora, sí, señor. Este libro cuenta en sus páginas todo el proceso que viví con el cáncer de médula ósea. Todas las vicisitudes, me refiero también a las EPS ahí, todo. Entonces, todo el proceso del trasplante de médula ósea y cómo logré sobrevivir a semejante monstruo tan grande que es el mieloma múltiple, que es como la leucemia, pero en la médula de los huesos. Están invitados, está en Amazon, lo pueden conseguir ahí. El precio es muy bueno, en pasta blanda, o lo pueden conseguir en ebook. Les sale muy cómodo, les sale a $3.99, nada. Y lo tienen inmediatamente en su tablet, en su teléfono, en su computador para que lo puedan leer. Muchísimas gracias. Bueno, muy bien. Y ahora sí, así llegamos al final de esta emisión de Punto de Mira, esperando pues saber qué otras cosas de actualidad suceden respecto a este tema de la Ley 100. Muchísimas gracias, Álvaro. Y recuerde que si usted va por la calle y alguien lo observa, siente que alguien lo observa, siente que está en la mira, usted tiene razón. Usted está en el punto de mira. Nos estaremos encontrando la semana entrante. Que estén muy bien. Bye, bye. Muchas gracias.